¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo andan? Espero que estén realmente excelente. Mi nombre es acá Cristian y espero que estés listo para ver lo que vamos a ver ahora. ¿En dónde? Aquí, en este video nuevo. ¿De dónde? De Stream of Grace. Oh, yes. Vos que me estás viendo ahí de ese otro lado, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte a este hermosísimo canal que hemos vueltado. Claro, estuvimos una semana en la cual estuvimos un poquito mal de la garganta, claro que sí. De hecho, fíjate que todavía no tengo la garganta excelentemente bien, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que estamos. Así que vamos a comenzar con este video sin más preámbulo, pero antes, por favor, déjame tu like y suscríbete a este canal porque queremos seguir haciendo contenido. ¿Contenido para qué? Para que seas cada vez una mejor persona. ¡Claro que sí! Ponele. Bueno, entonces, vamos a comenzar con este video, como ya lo habrás visto en el título, que vamos a intentar arreglar esta voz para hacer, digamos, puede ser voces para podcast, pueden ser voces para cosas que subas a internet, para un video en el cual vos estés enseñando algo, lo que sea. Te voy a enseñar a arreglar un poco la voz. Claro, en este caso tenemos una voz que me ha cedido mi fantástico hermano Ariel, el cual te dejo sus enlaces a sus canales de YouTube, en el cual en uno enseña cosas de Photoshop y todo lo que tiene que ver con edición de video y audio, más que nada video y fotos y demás. Y después otro canal en el cual va a enseñar cosas de tecnología y demás cosas bastante nerds. Así que si sos un nerd, ¿qué estás haciendo que no estás yendo al canal de mi hermoso y fantástico hermano Arielito? ¡Claro que sí! Entonces, vamos a comenzar con esta voz. Primeramente vamos a escucharla así pelada, tal cual él me la mandó. Vamos a sacarle todos los efectos para que después lo vamos a ir analizando y demás. Pero bueno, para que vos veas cómo va esta voz. Escuchala. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de Nerdearla. Mi nombre es Ariel y en estos 25 minutos más o menos voy a estar contándoles cómo logré adaptar un clúster de Kubernetes funcionando on-premise a lo más parecido. Bien, entonces, ¿qué notaste en esta voz? Si tenés un oído por lo menos medianamente acostumbrado a escuchar por lo menos algunas cuestiones de voces y demás, te estarás dando cuenta de que tiene, digamos, 3 errores fundamentales. El primer error, obviamente, es toda la reverb que tiene esa detrás, que obviamente él grabó con el micrófono un poco más lejos. Si yo cada vez me alejo más el micrófono, vos vas a escuchar las reflexiones. O sea, mi voz va a ir al micrófono, pero se va a rebotar por todos los lugares de esta pieza. Y como esta pieza no está tratada acústicamente, va a rebotar el sonido por todos lados hasta llegar a mi micrófono. Pero cuando llegue a mi micrófono, obviamente, van a llegar también todas las reflexiones que hay de los costados, entonces obvia, y del techo, y del piso también, de los costados de las paredes, del techo del piso, y obviamente eso va a ser un empaste en la voz de atrás. Obviamente la voz pierde nitidez, obviamente la voz pierde esa brillantez, obviamente la voz se genera con mucho atrás. Y obviamente también lo que hay que tener en cuenta, que suena muchísimo más lejos del micrófono. Entonces, estas fueron las cosas que yo tomé de referencia para solucionar: el eco, la proximidad del micrófono y la brillantez de la voz. Estas fueron las 3 cosas que yo me determiné a arreglar de esta voz. Recordá que es una voz que no tiene música de fondo. Si las voces tienen música de fondo, como es mi caso, que yo uso música de fondo, ¿para qué? Para un poco enmascarar todos los sonidos, digamos, que yo pueda tener, de que me voy del micrófono, voy para allá, voy para acá, o lo que sea. Todo eso, digamos que un poco lo enmascara el sonido, digamos, de la música de fondo, y eso hace que obviamente la voz suene un poco mejor. Pero en realidad no es que suene mejor la voz, sino que yo estoy ocultando esos errores que puede tener la voz. Pero este caso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es una voz que no tiene música. Entonces es una voz que tiene que sonar profunda, cercana, fuerte, brillante, y a la vez obviamente tiene que sonar para que con solamente su voz, digamos, rellene todo esto que es básicamente el espectro de la voz. No quería sacarle muchos graves, porque si le saco muchos graves pierde esa brillantez, la voz, esa presencia, y queda con una voz muy mosquito, y no es la idea. ¿Por qué? Porque te repito, porque esta voz no tiene nada atrás, entonces no tiene música. Si tuviera música puede ser que quede un poco más mosquito y le sacamos más los graves para que, digamos, la música de fondo hace que
se soluciona un poco más. De hecho, esto pasaría si fuera una voz cantada. Si fuera una voz cantada de una persona que está cantando, esto obviamente se puede solucionar aún más porque con la música de fondo, los bajos que tiene el bajo, la guitarra, el piano, esto hace que la voz no requiera esos bajos en el espectro, como vimos en el video anterior de ecualización. Entonces, vamos a ver qué fue lo que hice yo para solucionar esto. Primero tenemos acá este hermoso plugin que es de los amigos de Plugin Alliance, que es este hermoso Deverb. Que lo que hace este Deverb básicamente es solucionar un poco esa especie de reverb o esas reflexiones que hace la voz cuando está en una situación grabada, como en este caso, en una habitación que no es tratada acústicamente, que está lejos del micrófono, en fin, muchos errores que con ecualización no se pueden solucionar, entonces utilizamos este Deverb. Vamos a escuchar a ver lo que hace. Escuchemos. Hola, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. Obviamente que si nos pasamos con esta, con esta reducción que está haciendo, la voz va a empezar a sonar muchísimo más opaca, sin definición, y obviamente las S's van a empezar a sonar como F's o como inclusive como Z's en lugar de S's. Esa profundidad que le da la S es tapada por este efecto. Entonces vos fíjate qué pasa si le doy al máximo. Mira, observa. Bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. ¿Ves que empieza a sonar como una Z en lugar de como una S? Dice, mi nombre es Ariel Molina y soy... ¿Sí? Entonces de Z. ¿Por qué? Porque el pico de las S lo baja demasiado este efecto. Que es básicamente lo que haría un deesser, un deesser. Que después te voy a mostrar un deesser más adelante en otros episodios de esto que es mejorando las voces. Entonces, pues fíjate cómo lo vamos a poner en la posición que estaba más o menos ahí en 14. Podemos ponerlo en 13 también. Fíjate qué efecto hace. Escucha. Bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy trabajando como DevOps en Mitrol. Y anterior a esto... Entonces vos fíjate que perdimos un poco de definición en las S's. La voz suena un poco más flaquita. Pero no suena con tanta reverb, que era lo que más me fastidiaba de esta voz, que obviamente para que suene un poco más profesional no podía sonar de esta forma, sino que tenía que sonar, digamos, con la mayor cantidad de nitidez posible la voz. Obviamente tenemos acá la reducción y de este lado tenemos una compensación en cuanto al output o la salida de ganancia, porque obviamente al sacarle esto le sacamos frecuencias y perdemos volumen, como vimos en el video anterior de la ecualización. Cuando vos restás en cuanto a la ecualización, perdés obviamente volumen, y eso es lo que podemos recuperar un poco con digamos, la perilla de este lado. Vos fíjate. Bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy trabajando como DevOps en Mitrol, y anterior a esto ya estuve trabajando... Bien, vos fíjate cómo la voz empezó a sonar un poquito sin tanta bulla atrás, y empezó a sonar un poquito más nítida, más clara, y que parecería que la voz está un poco tratada acústicamente o en la habitación donde está trabajando. Obviamente perdimos un montón de brillo, que eso es lo que tratamos de recuperar con este plugin, que es el famoso Mac EQ de Plugin Alliance también, que vos fíjate que lo que hice acá fue realzar en los 10.000, le realcé un poquito en la parte de los brillos. Vamos a ver cómo suena este ecualizador, que vos fíjate que no toqué nada, lo único que toqué fue la parte acá para, digamos, devolver... casi rompo el micrófono. Para devolverle un poco los agudos a la voz. Obviamente, como este ecualizador genera armónicos, porque con el plugin anterior le sacamos como esos armónicos arriba y abajo, los contenemos un poquito, pero yo necesito que la voz suene llena, suene nítida, suene presente. Entonces con este Mac EQ lo primero que hice fue darle un poquitito de esa brillantez. Vos observa. Bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy trabajando como DevOps en Mitrol, y anterior a esto ya estuve trabajando en otras empresas.
también vos fíjate que al darle más agudos, volvieron las heces un poquito más, que era lo que nosotros queríamos hacer. Porque claro, obviamente tuvimos que sacarle bastantes heces con el plugin de arriba porque teníamos que solucionar la parte de la reverb de atrás. Entonces con esto le devolvimos un poquito las heces, que eso era lo que había perdido. Después de este Mac EQ, para darle un poquito de brillantes, vamos al Virtual Mix Rack, que acá tenemos un montón de procesos que ahora te voy a mostrar y te voy a decir uno por uno qué fue lo que hice. Bien, lo primero que hice acá fue obviamente ponerle una puerta de ruido, porque obviamente vamos a prender acá y vamos a desactivarlos de acá para yo después mostrarte uno por uno qué es lo que vamos haciendo. Porque obviamente la voz, al ser grabada, digamos, lejos del micrófono, capta aún más los ruidos, porque cada vez que nos acercamos el micrófono capta más la voz y menos el ruido de fondo, porque obviamente no va direccionada mi boca a la cabeza del micrófono. Entonces, cuando está lejos la voz del micrófono, obviamente capta muchísimo más todo lo que sería el fondo. Obviamente el micrófono de mi hermano también es un excelente micrófono, entonces capta, digamos, muy bien todo. Y entre ese todo también obviamente capta el sonido de fondo. No porque sea un mal micrófono, sino porque obviamente al estar lejos la voz hace esto. Él necesitaba que el micrófono esté lejos porque él se grabó este video y no podía aparecer el micrófono. Si no, hubiera sido más fácil como ponerse acá y te solucionabas un montón de problemas. Pero como él no podía, tenía que hacerlo de esta forma. Entonces, lo primero que hice fue un gate, que esto obviamente es un gate, lo único que hace es una puerta de ruido, que tampoco es que estoy sacando mucho, pero la idea es que cuando él deje de hablar, corte y no haya tanto ruido de fondo. Fíjate lo que mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy trabajando. ¿Ves vos? Fíjate que termina de hablar y corta. Habla, corta. Habla, corta, habla, corta. Bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. Bueno, de hecho, se está presentando él en este video que hizo para otra cosa que después te cuento, que se está presentando, que está diciendo que es ingeniero en informática, así que mi hermano, el ingeniero Capo Master. Después, obviamente, como habíamos dicho, que a la voz le faltaba como esa nitidez que obviamente que tiene las voces grabadas, y como tenía que ser una voz llena y demás, decidí ponerle un poco más de armónicos y un poquito más de ese saborcito a la voz, que se lo puse con este previo, que es un preamplificador de voces. No es de voces obviamente, pero sirve muy bien para las voces, que es este preamplificador de NIF, que para mi criterio el preamplificador NIF de verdad, el posta a posta, el cacharrito analógico, para lo que es voces y guitarras acústicas es increíble. Entonces acá tenemos una emulación de los amigos de Steven Slade, entonces lo utilizamos y vos fíjate lo que hace. Bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. La voz suena un poquito más llena, un poquito más agudita, un poquito más con persistencia. No llega a saturar, porque obviamente si le doy esto al mango, vos fíjate cómo satura. Mirá. Bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. ¿Ves cómo la voz llega a saturar? La idea es darle un poquitito de calorcito, pero sin llegar a saturar, que esa es un poco la idea. El siguiente plugin también es un ecualizador, en este caso también de NIF, de esta consola NIF tan hermosa, porque obviamente a la voz, al darle tantos agudos y al utilizar este reverb, que lo que hace este reverb es sacarle el ruido de fondo, perdió graves, perdió presencia, perdió ese choque de la voz, que necesita una voz cuando está sola. Cuando una voz tiene música de fondo, no necesita que la voz sea tan profunda y tan hermosamente grave, sino que necesita que sea una voz más tranqui. Pero en este caso, como no tiene voz, no tiene música de fondo ni nada, necesita que esté grave. Pero esto se lo tengo que dar después de haberle sacado el ruido de fondo con el reverb de Plugin Alliance, obviamente. Entonces, utilicé este ecualizador NIF, que vos fíjate que le estoy dando acá en los 200 un poquitito. Le estoy dando en los 1500, que es básicamente los 1600, que es donde la voz tiene un poquito más donde pega más, donde se entienden más las palabras. Y le estoy dando un poquito en los 3000. Vos fíjate que estoy subiendo un poquito también arriba de todo para darle esa brillantez que yo sentía que le faltaba a la voz. O sea, le estoy dando un poquito en los graves y un poquito en los agudos. Vos fíjate. Bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática.
Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy trabajando como DevOps en mi trabajo. Y también, obviamente, lo que hicimos acá con un High Pass Filter, con esto que te mostré en el video anterior de ecualización, que barremos y sacamos todas los graves de esta voz. Se lo aplicamos con este High Pass Filter, que también es muy bueno, de este ecualizador. Entonces vos fíjate todos los movimientos que hice en este ecualizador. Le saqué los graves hasta 80 más o menos, 95, hasta 86 está bien. Le di un poquito más de graves en los 220. Le puse en los 1600 y también les di en los 3000 un poquito más. Y un poquito en la shelf de arriba de todo le di también un poquito más de power. Como la voz, si bien ganó presencia, ganó brillantez, pero sentía que me faltaba un cachito más, le quise dar apenas con este AirQ, que es fantástico. Fíjate lo que le hace a la voz. Bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. Fíjate que no se nota tanto, aparte que le di en los 1000, o sea, en los 1000 le di una presencia en los 1000, que es, digamos, una presencia donde la voz tiene más impacto, donde se escucha bien, donde, digamos, es el lugar de la voz donde mejor se entiende. Entonces le di un poquitito más en los 1000 para darle esa presencia, ese cuerpo. No le di más arriba porque necesitaba que la voz sea chocante, esté fuerte, pero a la vez necesitaba dar un poquitito más, yo sentí, entonces se los di con este AirQ. Para finalizar, usé este Custom Opto, que básicamente es un compresor, porque obviamente toda esta voz habría que achacarla un poco más. Y para eso obviamente podría haber utilizado este compresor de acá, el famoso LA2A, ¿no? O la versión de Steven Slade de LA2A. ¿Por qué no utilicé este y utilicé el que está acá? Básicamente porque el que está acá, es un compresor nuevo que sacó Steven Slade. Y este es un compresor que, además de darle esa compresión óptica, que es igual que el SFG2A, que es el que está al lado de este gris, le di este de acá. ¿Por qué? Porque también le da algo en los graves. Entonces, vos fíjate que con este ecualizador mato dos pájaros de un tiro. Le doy un poquito más de saborcito en los graves a la voz, que para mí le hacía falta. Y obviamente también la estoy comprimiendo y le da... Es mágico este compresor. Mira, te lo muestro. Bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy trabajando con... Entonces vos fíjate que la voz ya suena comprimida, suena con grave, suena con presencia. En fin, lo que le da este Custom Opto es increíble la voz. A mí me encanta utilizarlo en estas voces que tienen que tener presencia, tienen que tener fuerza, tienen que tener copadez. El Custom Opto es lo mejor que te puede pasar. Entonces, una vez que hicimos todo esto, yo dije, ok, vamos a agarrar la voz y vamos a sacarle esas frecuencias que pueden estar molestando un poco. Entonces, agarré este Fat Filter Pro Q y agarré todas las frecuencias donde yo más o menos sentía que la voz se podía sentir encajonada, donde la voz se podía sentir, en fin, donde yo le hice un barrido. Pues fíjate así, de esta manera, mira, te lo voy a mostrar. Mira. Bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años, ingeniero en informática. Sí, debo. ¿Ves? Vos fíjate que lo que yo hice fue un barrido. Y en donde noté que la voz se sentía encajonada y así para limpiarla un poco más, también lo limpié. Ahora vos fíjate que hice todos los movimientos que hice, los hice con una ecualización dinámica. ¿Por qué no agarré y le hice así, por ejemplo, y le hice ahí un tajo? Le hice un tajo. ¿Por qué no le hice el tajo y le hice ecualización dinámica? ¿Por qué? Porque te repito esto, esta voz tenía que sonar grave. Si yo le saco esas frecuencias de forma permanente y le saco mucho de esas frecuencias, hace que la voz pierda nitidez. Vos fíjate, mira, lo voy a hacer. Mira, bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy trabajando como DevOps. ¿Ves que si le saco esas frecuencias, si le saco mucho, la voz empieza a sonar, digamos, adentro de una lata? Y no es la idea, sino que la voz suene con presencia. Pero a la vez le hice una pequeña corrección dinámica. O sea, cuando las frecuencias superan este techo que yo le puse,
las baja un poco. Vos fíjate que mientras va hablando se van disparando estas frecuencias que no son siempre también. Vos fíjate. Bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. Vos fíjate que tampoco le saqué mucho acá atrás, tampoco le saqué la de atrás de todo, que esto sí hubiera hecho si esta voz tenía música de fondo, por ejemplo, le hubiera barrido bastante más. Pero no se lo hice, ¿por qué? Porque yo necesitaba controlar la voz, pero a la vez dejarle presencia, dejarle esa gordura a la voz. Porque si no se la dejo, la voz pierde nitidez. Y esta tenía que ser una voz brillante, presente, gorda, pero sin ese ruido de fondo y el micrófono cerquita. Esas fueron las tres cosas que quisimos tratar. Entonces, una vez que hice todo esto y le puse esta ecualización dinámica, obviamente escuchándolo, viéndolo, la ecualización dinámica en el Pro Q se hace con esta cosita de acá. Bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. Esto se puede hacer con muchos ecualizadores, como por ejemplo, yo antes de hacerlo con el Pro Q lo hice con el TR Nova, que también se puede hacer muy bien ecualización dinámica. Entonces vos fíjate cómo le fui sacando cosas, pero cuando yo necesitaba que esas cosas no estén. Porque esta voz, te repito, necesitaba que esté gorda, presente, pero a la vez controladita. Una vez que utilizamos el FabFilter, una vez que usamos el FabFilter, dije, vamos a darle un poquitito más con este API, que me encanta para voces, y le da un carácter un poquito más, porque necesitaba que la voz suene más, ahí más, ¿no? Poderosa. Y si querés cosas poderosas, el API es tu mejor amigo. Entonces vos fíjate qué hace. Bueno, mi nombre es Ariel Molina, tengo 26 años y soy ingeniero en informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos. Entonces vos fíjate que ya la voz ganó fuerza, ganó poder y en frecuencias muy claves. Vos fíjate, primero en los 200, que es como le habíamos dado también con el acá el Virtual Mix Rack, también con este FGN, le dimos también en los 220 más o menos, que es esa frecuencia donde a la voz, digamos, tiene todo el cuerpo, la presencia de la voz, obviamente con una ecualización así en forma de campana. Le dimos en los 500, que también es otra frecuencia, digamos, poderosa en la voz. Pero fíjate que le dimos muy poquito. O sea, 2 decibeles nada más en los 1500, que es la frecuencia donde la voz tiene digamos, donde vos podés escuchar mejor la voz o cualquier instrumento en estos 1500. Y por último también un poquito más brillantes arriba. Entonces fíjate que le dimos arriba, abajo y en el medio. Le dimos en los 3 lugares que yo sentía que la voz necesitaba que sea fuerte. Y para finalizar, ¿qué hicimos? Con un FabFilter, también el MB, que es un compresor multibanda. Vos fíjate lo que estamos haciendo, muy parecido a lo que estamos haciendo con el FabFilter acá, con el Pro Q en este caso. Pero acá vos fíjate lo que hicimos. Primero le pusimos en la parte de los graves, para comprimir un poco los graves, para que toda esa pelota de graves que hay, que le formamos y que le fuimos armando y que se los quitamos y que le fuimos dando, etc., se controle. Entonces, le bajamos un poco con una ecualización dinámica, básicamente con un compresor dinámica, acá en la parte de los graves. Pues fíjate que desde más o menos esta frecuencia hasta acá aproximadamente le hicimos este corte muy encajonado en las frecuencias graves de la voz. Después acá le pusimos un expansor. Vos fíjate que acá se pone expander. En el lugar, acá fíjate que se pone compresor y en este caso se pone expander. ¿Qué es un expansor? Básicamente, vos fíjate que cuando ahora le dé play a la voz, las frecuencias del medio, sí, que son más o menos acá entre los 600, 700, fíjate, 686 hasta los 2800, que igualmente podría ser un poquito menos, que es donde se escucha la voz, donde las frecuencias, donde está la voz, donde está lo que vos escuchás bien de la voz, se lo levanté. En lugar de bajarlo, de comprimirlo, lo expandí. Entonces, tenemos un techo. Entonces, los graves están comprimidos. Pero la parte de los medios, donde la voz está como sobresaliendo, lo levanté para que se escuche aún más, para que sea más, que vos lo escuches a la voz como si la tuvieras pegado el micrófono a la oreja. Que eso es lo que quería lograr con esta voz. Que te repito, los errores que vimos en esta grabación y lo que intentamos corregir. Y para finalizar, le pusimos esto acá, que es
básicamente como si fuera un deesser. Que básicamente lo que estoy haciendo es, donde están las S, la frecuencia de las S, lo bajo. Entonces cuando la voz suena a las S, que es esta frecuencia que está ahí, la baja. Uy, che, me estoy golpeando el micrófono. Pobrecita, micrófono, no te rompas. Fíjate cómo se mueve este fat filter. Mira. En informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy trabajando como DevOps en Mitrol. Y anterior a esto, ya estuve trabajando en otras empresas. Pues fíjate que esta parte de acá, solamente, de hecho lo podemos abrir un poquito más, cuando dice las S, se baja. Cuando no dice S, se mantiene, no pasa nada. Lo mismo acá atrás. Cuando la voz supera este umbral, este techo, las baja un poquitito nomás. La idea es hacer movimientos sutiles, no es hacer algo fuerte. Vos fíjate. En informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy... Vos fíjate acá esta banda, cuando dice diciembre, tac, la baja, mira. En informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy trabajando como DevOps. ¿Ves? Como cuando dice DevOps, diciembre, tac, las baja un poquito, que eso era lo que yo quería, controlar un poco las S. Y con esta acá, con el expansor, vos fíjate que la voz se mantiene siempre adelante, siempre adelante. La parte donde vos escuchás las voces, parece que la voz, el micrófono, en lugar de tenerlo acá, lo tiene acá. Que esa es la idea con el expansor, que siempre esté arriba. Y la parte de los graves, lo mismo. Cuando hay mucha pelota de graves, la baja un poquitito, que esa es la idea. Escúchalo. En informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy trabajando como DevOps. Entonces vamos a escuchar nuestro hermoso canal de voz, todos los efectos que le fuimos poniendo y todo lo que ganamos de esta voz. Fíjate, mira. En informática. Desde... Vos fíjate que hasta inclusive, si pones atención, se escucha los ventiladorcitos de los coolers digamos, de la máquina que le está grabando, obviamente, y al lado está su computadora, ¿no? Obviamente me escucha. En informática. Desde... Con todos los procesos. En informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy trabajando como DevOps en Mitrol. Y anterior a esto... Y obviamente, para finalizar, le pusimos un Steven Slade, un limitador, básicamente para darle ya este volumen final a la voz. Y obviamente darle con este ecualizador para que la voz esté bien comprimidita. Perdón, con este compresor, que es un compresor de mastering, no es un compresor de mezcla, un compresor de mastering, para que la voz esté bien apretadita y el volumen final. En informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy trabajando como DevOps en Mitrol. Y anterior a esto, ya estuve trabajando. La parte de arriba es el compresor, la parte de abajo es el limitador. La parte de arriba, fíjate que ni siquiera un dB está comprimiendo. Y la parte de abajo, aparte con un ataque hiper lento y un release un poquito rápido, como para darle soltura a la voz, para que no suene abombada. Y por último, más o menos estoy comprimiendo hasta que esté en menos 13, menos 14 de RMS, que es un poco para que la voz suene ya a un volumen, para que la persona que lo agarre diga, esto suena fuerte, suena bien, y lo puedes controlar, que esa es la idea, ¿no? En informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy trabajando como DevOps en Mitrol. Pues fíjate que la voz parecería que está muchísimo más cerca del micrófono. Inclusive le podríamos dar un poquito más con este Diver, a ver qué pasa. En informática. Desde diciembre del año pasado, más o menos, estoy trabajando como DevOps en Mitrol. Y anterior a esto, ya estuve trabajando... Lo podemos regular ahí, después eso va a gusto de cada quien. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este video más, en esta forma que te muestro de cómo poder arreglar una voz que está, digamos, grabada en condiciones no de la mejor manera, pero necesitamos que la voz sea fuerte, sea ahí penetrante, sea que vos la entiendas bien, y acercamos el micrófono de una forma digital. Así que muchísimas gracias por ver este video, compartirlo con tus amigos, espero que te haya gustado
Nos vemos en el próximo video, aquí donde en Streaming Sangre. Chau, chau.